Y ahí es donde empieza a decir, bueno, ¿hasta dónde es saludable si le puso esto, esto y esto? ¿Cuál es el límite? Si por otro lado me meto acá arriba entre gastronomía y ciencia, puedo tener la maravillosa gastronomía molecular, que de salud no le importa mucho, porque su objetivo es otro. Entonces yo sinceramente creo que tenemos que acercarnos acá, donde tenemos que buscar calidad nutricional, gastronómica y reproductividad de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar con los primeros cuadritos. ¿Por qué dije primeros cuadritos? Porque, como les dije, tuve que meter todo un curso en unos 25 minutos. ¿Cuáles son las principales transformaciones fisicoquímicas de los hidratos de carbono? Y para poder hablar de esto, voy a agarrarme de las propiedades funcionales que tienen los hidratos de carbono. Voy a hablar de algunas de sus propiedades funcionales, pero asimismo voy a hablar de otros aspectos de ellos. Si pienso en hidratos de carbono simples, obviamente lo primero que pienso son sus características de sabor. Cuando pensamos en hidratos de carbono simples, pensamos en sabor dulce. Y es una de las razones, y es la razón por la cual pensamos en un azúcar. Pero eso no queda ahí. Cuando yo utilizo un azúcar en un alimento, azúcar, miel, tengo otro montón de elementos que determinan mi preparación. Caramelización, la participación en la reacción de Maillard. El color dorado de los alimentos es la cosa más atractiva que hay en este globo terráqueo, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una asadera con papas al horno, nadie va a agarrar la papa pálida, todo el mundo va a agarrar la papa dorada, ¿sí? Sabemos que es el color más atractivo y sabemos que además de todo es algo que asegura que la otra persona lo coma y lo pruebe. Asimismo, si yo tengo azúcares simples, puedo tener cristalización, higroscopicidad, que es la capacidad de retener humedad en la matriz del alimento, conservación por medio del control de la actividad de agua, soluciones sobresaturadas que me permiten hacer caramelos y trabajar con ellos, y sabor. Todos estos aspectos son aquellas transformaciones que yo tengo cuando uso un hidrato de carbono simple. Obviamente, depende del tipo, depende de cómo y depende de cuándo, ¿sí? Pero todo esto participa. Pensemos qué sucede cuando yo tengo que hacer una preparación para un diabético y le tengo que retirar el azúcar. Cuando ahí yo saco el azúcar de una preparación y tengo que poner el edulcorante, lo único que estoy agregando es sabor dulce. ¿Alguna vez intentaron hacer una preparación con edulcorante? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue? ¿Mal? ¿Se complicó? No tiene el mismo dorado, no tiene la misma palatabilidad, no tiene la misma estabilidad en el batido, tiene un montón de diferencias que vamos a tener que suplirlas de otra forma, porque cuando sacamos el azúcar simple sacamos todas esas cosas de ahí. Pero lo único que nos da el edulcorante es el sabor dulce. Por eso es bien importante tener en claro cuáles son las transformaciones físico-químicas que tenemos a partir de ciertos nutrientes para poder entender qué pasa cuando yo saco una cosa o pongo otra. ¿Me van siguiendo? Pongo la cabeza o algo. A ver. Está, bien. Me muevo yo, ¿vieron? Para que no se duerman. Por el otro lado tenemos los hidratos de carbono complejos. Acá tenemos los almidones. Los podemos usar como espesantes o como gelificantes. Asimismo, los mismos se dextrinizan y al dextrinizarse pueden aportar algunas de las características de acá arriba. Y tienen la característica de retrogradarse. Pero que cuando hacemos el pan, el primer día queda deli, crocante, aerado. ¿Qué pasó al día siguiente? Se puso corrioso, se humedeció la miga, ya no es lo mismo. Retrogradación. Todas estas cosas que yo estoy diciendo ahora son las cosas que vivimos todos los días. La única diferencia es que lo estoy diciendo en química. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que manejar. Nosotros tenemos que saber que el pan que utilizamos al día siguiente va a estar retrogradado. Nosotros tenemos que saber que si hicimos una crema de leche y maicena, al día siguiente va a tener un líquido sobrenadante, por más que la hayamos tapado, y ese líquido sobrenadante, por medio de la retrogradación, la sinálisis que tiene. Entonces tendremos que buscar una estrategia o para que las cremas salgan rápido, o para sacarle el líquido, o para que no produzca sinéresis. Pero no va a quedar muy apetecible la cremita que hice con un líquido sobrenadante al día siguiente. ¿Me van siguiendo? ¿Nunca les pasó? Pasa siempre. Por otro lado tenemos las proteínas. En las proteínas básicamente lo que tenemos que pensar es en la desnaturalización. Todo el tiempo con las proteínas estamos desnaturalizando más o menos la proteína.
Depende del grado de naturalización que yo voy a tener en esa proteína, ¿qué es lo que voy a lograr? Piensa si cocinamos un pedazo de carne. Ponemos un pedazo de carne en la plancha. Pedazo de carne a la plancha. A medida que se van desnaturalizando las diferentes proteínas que participan en ese corte, va cambiando el color, va cambiando el aroma, va cambiando la textura. Ya la señora me hace, ¿qué va pasando con eso? Cuénteme, ¿qué se pasa? Se va volatilizando, hay componentes que volatilizan, se va evaporando el agua porque reduce y libera agua, ¿sí? Y dependiendo nosotros hasta dónde llevemos esa desnaturalización por la temperatura a la que lo sometemos, ¿qué logramos? El punto de cocción que buscamos, ¿sí? A medida que vamos sometiendo a más temperatura, esas proteínas cada vez cambian más de conformación, ¿sí? Y a medida que cambian de conformación, cambian el color. Y además de cambiar el color, porque son otras proteínas las del color, lo que voy teniendo es un diferente punto de cocción. Entonces repasemos juntos. Tenemos proteínas que trabajan, contribuyen a evitar la cristalización de algunos helados, y lo estoy pensando esto no a nivel industrial, como presentó el compañero en su momento, lo estoy pensando bien a nivel doméstico. El color del grupo amino para la reacción de Maillard con la mioglobina, algunas que son espumantes, las alúminas, y acá pensamos automáticamente la clara de huevo, gelificación en el caso del colágeno, aquellas proteínas viscoelásticas y estructurantes como pueden ser el gel y las miofibrilares de la carne, y la coagulación por medio del globo mucoide en el huevo. Todas estas cosas son aquellas cosas que cuando yo someto a temperatura o a un ácido, por eso quiero entrar en tema, porque acá en este país ya comí un delicioso ceviche de trucha, vemos. ¿Qué pasa cuando nosotros le agregamos el limón al ceviche y está la trucha ahí esperando? Desnaturaliza. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cocina? No. Todos los cocineros, incluyo en el grupo, decimos que sí, se cocina el limón. Entonces todos nos quedamos re tranquilos. No se cocina nada. Para que haya una cocción tiene que haber una temperatura. Lo que sí se genera es una desnaturalización. Y el pescado queda muy parecido a que si estuviera cocido. Empieza a endurecer, empieza a quedar cada vez más opaco, libera agua, se hace más consistente, y esto tiene que ver con un proceso de desnaturalización, no con un proceso de cocción. Y esas también son transformaciones físico-químicas de los alimentos. Lípidos. Los lípidos, maltratados muchas veces, muy necesarios. Maltratados porque nutricionalmente pareciera que tienen la culpa de muchas cosas. Ahora en este congreso ya vieron algunas conferencias que los reivindicaron un poco, pero en realidad los lípidos son absolutamente necesarios para nuestra vida, ¿sí? Tienen que estar, los necesitamos. Una dieta muy baja en grasas tampoco es saludable, ¿sí? Entonces, los lípidos tienen la capacidad de cristalizar, fusionar, absorberse en la preparación de alimentos y ser emulsificantes o ser emulsificados, que no es menor, porque nosotros podemos utilizarlos para muchísimas preparaciones y para vehiculizarlos en preparaciones en las cuales buscamos emulsificarlos, o buscamos a partir de una emulsificación invertirla, como puede ser cuando me pongo a batir una crema de leche y la paso para el otro lado, que normalmente decimos que se corta, en realidad lo que hacemos es una inversión de la emulsión, ¿sí? Estas propiedades físico-químicas de estos alimentos, y en este caso estas transformaciones físico-químicas, también obran en nuestro favor. Nosotros muchas veces pensamos que esto es un problema, cuando la limpieza es una complicación, la fritura es una complicación. Tenemos que entender que los alimentos, y por suerte en este congreso también lo escuché, no son ni buenos ni malos. Son adecuados o inadecuados para la situación en la que estoy y para el usuario o los usuarios con los que estoy trabajando. En ciertas circunstancias, una milanesa frita es lo que necesita el usuario. En otras, va a ser una milanesa al horno. En otras, va a ser una tortilla de papa al horno. Capaz que necesito aumentar la densidad calórica y hago una tortilla de papa frita. Esas son las cosas que como licenciado en nutrición tengo que juntar de las transformaciones físico-químicas de los alimentos y mi necesidad de vehiculizar ciertos nutrientes para yo manejar lo que indico y yo manejar lo que preparo. La fibra que hoy en día está muy de moda y hay muchísimas razones para que esté de moda. Todavía su clasificación no está todavía definida. Siguen habiendo consensos y cada vez bajan más la cantidad de monómeros que se consideran. El último consenso que leí sobre fibra
Con 3 monómeros ya se consideraba que en una fibra había una discusión ahí, pero más o menos estábamos en 3. Las fibras están naturalmente en los alimentos, son nuestras aliadas y muchas veces las podemos utilizar para modificar la textura de lo que estamos preparando. Y esto implica saber también de transformaciones físico-químicas. Cuando hacemos cualquier preparación con carne picada, una hamburguesa casera, un pan de carne, ¿cómo lo hacen? ¿Qué le ponen? Sabores, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Le ponen algo más? Pan. ¿Por qué lo ponen? Para que... Hablen libremente. ¿Por qué le ponen pan? Huevos. Le ponen pan para que quede húmedo. Le ponen pan rallado. Se moja el pan en leche. Muy bien. Ahí va. Se moja el pan en leche. Si hacen la hamburguesa o el pan de carne sin haberle puesto algo que retenga humedad adentro de la estructura, les va a quedar absolutamente crudo y seco. Y normalmente las preparaciones con carne picada en nuestra alimentación las pensamos para que tienen problemas de deglución. Si nosotros usamos eso para una persona que tiene un problema de deglución, les aseguro que se va a atorar. Usan soja, nosotros podemos utilizar salvado de avena, manzana rallada y vehiculizar además fibra, porque la fibra absorbe agua en la matriz y retiene agua y hace que no quede tan dura la preparación. Y que no se... Eso es verdad. Pero con manzana, mira que no se nota, ¿eh? No sé, si le pones manzana rallada tampoco se nota. Exacto. Predomina el sabor del agua. Bien, vitaminas y minerales que siempre andamos, como la señora decía hoy, preocupados de petar. ¿Dónde está la señora que decía algo? Está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las vitaminas y los minerales? Las vitaminas y los minerales están naturalmente en los alimentos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es conservarlo lo mayor posible. Pero la base de una alimentación saludable, de una gastronomía saludable, es tener la variedad suficiente y la combinación suficiente, que sea diversa en alimentos. ¿Dónde corremos riesgo y tenemos que andar persiguiendo que no se nos pierdan las vitaminas? Cuando la dieta es muy restrictiva. Cuando tenemos una alimentación con una variedad muy escasa, donde no hay alimentos frescos o hay muy pocos alimentos frescos, la mayoría son cocidos, controlados, ahí sí. Pero en el resto necesitamos equilibrio. Cuando yo trabajo con vitaminas y minerales en los alimentos, obviamente muchas de las vitaminas solubles se van a solubilizar cuando las cocinen. Tendré que usar poca cantidad de agua, cortos tiempos de cocción. En algunos casos, por medio de tratamiento térmico, aumenta la biodisponibilidad de algunas vitaminas. En otros casos destruye la vitamina C, la vitamina más lábil de todas, y los procesos de cocción y otras estructuras la van destruyendo progresivamente. En minerales tenemos solubilización, puede haber disminución de la biodisponibilidad dependiendo de con qué los combino, o puede haber un aumento de la disponibilidad dependiendo del tratamiento al que los someto. Llegamos a la parte poco simpática de la presentación. Porque por acá todo brilla, todo es precioso, hacemos comida, queda rica. Pero el procesado de alimentos implica otros aspectos. Implica, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos en los procesos de cocción y también por contaminación ambiental. Implica nitrosaminas, aminas, nitratos y nitritos, que son cancerígenos. Implica la maravillosa reacción de Maillard. Es maravillosa, ¿sí? Por donde la veamos. Pero no todo lo que brilla es oro. Algunos, no solo que disminuye la biodisponibilidad de la lisina en el alimento, o sea que la reacción de Maillard lo que hace es disminuir la calidad nutricional del alimento, sino que además algunos de sus componentes, como la acrilamida, son cancerígenos. De esta reacción, hoy en día se están estudiando los agentes de alta glicación. ¿Conocen la hemoglobina glicosilada? Bueno, la hemoglobina glicosilada que produce nuestro cuerpo cuando nuestros usuarios o nosotros estamos en hiperglicemia es un compuesto de alta glicación. Se están estudiando cada vez más, se están estudiando tanto las fuentes en los alimentos como los producidos a nivel corporal, y cada vez está empezando a crecer la evidencia que no estarían siendo tan saludables para los seres humanos. Entonces, empezamos a cuestionarnos algo que para nosotros era muy claro: si queda dorado, es lo que gusta. También tenemos antinutrientes naturales en los alimentos.
que no podemos perder de vista, y más que nada hoy, cuando hay tantas nuevas tendencias, como tendencias de crudívoros, las de rock,